Bien, le hago saber a los imputados que quiero silencio en la sala hasta el final de la sentencia. En caso que ocurra algo, alguna manifestación en la mitad de la resolución, la suspendo y se va a notificar todo por el sistema Lex. ¿Está claro? ¿Entendieron todos? Resolución número 71 del 2023. En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 18 días del mes de julio de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Rosario, integrado por los señores jueces de Cámara subrogante, el suscripto en su carácter de presidente, doctor Ricardo M. Vázquez y Eugenio Martínez Ferrero, vocales, asistido por la señora secretaria de Cámara, doctora María Ángeles Usandizaga, dejándose constancia que durante el transcurso de todo el debate ha intervenido como juez sustituto el doctor Osvaldo Afaciano, quien no ha participado en la deliberación y decisión de los presentes, conforme al artículo 359, tercer párrafo del Código de Procedimiento Penal de la Nación, agregados por la Ley 25770. En la causa FRO 22074/2014, del TOF 1, caratuladas Giselle, Guillermo Hernán y otros sobre desaparición forzada de personas, artículo 142 ter, y encubrimiento, artículos 277, y su acumulada FRO 67961 del 2018, caratulados Crespo, Alberto, Daniel sobre falso testimonio, incoadas contra 1. Diego José Álvarez. 2. Enrique Nicolás Llanola Rocha. 3. César Daniel Acosta. 4. Esteban Daniel Silva. Walter Eduardo Benítez. Guillermo Hernán Giselle. Marcelo Alberto Guerrero. Cecilia Ruth Elizabeth Contino. Cintia Débora Greiner. Fernando Sebastián Blanco. Rocío Guadalupe Hernández. Belkis Elizabeth González. Franco Luciano Sorsoli. Rodolfo José Murúa. Walter Daniel Ortiz. Romina Anaí Díaz. Ramón José Juárez. Pablo Andrés Císcaro. Daniel Augusto Escobar y Alberto Daniel Crespo, cuyos demás datos obran en la presente resolución, dejándose constancia que en el enjuiciamiento durante la audiencia de debate oral y pública actuaron como representantes del Ministerio Público Fiscal el fiscal general doctor Oscar Fernando Arrigo y la fiscal coadyuvante, la doctora Ana Oberlin, los doctores Andrés Perisi, secretario letrado y defensor público coadyuvante de la Defensoría General de la Nación, Mariano Maciel, Nicolás Laino y Luciano Hassan, defensores públicos oficiales cotitulares del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación. Como letrados apoderados de Ramón Casco querellante, los doctores Guillermo Campana y Salvador Vera, en representación de las querellantes de Malvina Soledad Godoy y Marta Analía Lagraña, esta última en ejercicio de la responsabilidad parental de TC, el doctor Santiago Verazartúa y la doctora Evangelina Lardone, abogados representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El defensor público oficial, doctor Martín Gesino, en representación de los imputados, Walter Eduardo Benítez, Marcelo Alberto Guerrero, Celia Ruth Elizabeth Contino, Fernando Sebastián Blanco, Rocío Guadalupe Hernández, Rodolfo Jesús Murúa, Walter Daniel Ortiz, Romina Anaí Díaz, Ramón José Suárez y Pablo Andrés Císcar. El doctor Julio Agnoli, defensor público oficial, ejercicio de la defensa técnica de Alberto Daniel Crespo. El doctor Germán Mayeu, en carácter de abogado defensor de César Daniel Acosta. Los doctores Augusto Nino Arenas y Fernando Martín Barreiro, como abogados particulares codefensores de Esteban Daniel Silva. La doctora Antonella Travesaro y el doctor Rodrigo Masuccini, en representación de Diego José Álvarez. El doctor Aníbal Rodríguez, en el ejercicio de la defensa técnica de Franco Luciano Sorsoli. El doctor Carlos Racomato, en representación de Enrique Llanola Rocha. El doctor José Luis Giacometti, en carácter de abogado defensor de Guillermo Hernán Giselle. El doctor Renzo Viga, en el ejercicio de defensa técnica de Cintia Débora Greiner. El doctor Jorge Alcaraz, en representación de Belkis Elizabeth González. Asimismo, el doctor Krupnik y la doctora Martín Alianza, en carácter de codefensores de Daniel Augusto Escobar. Después de la deliberación llevada a cabo, conforme a lo dispuesto en los artículos 396 siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, y dado el acuerdo al que se ha arribado, el Tribunal resuelve por mayoría. 1.
Rechazar la nulidad planteada por la defensa. 2. Absolver a Walter Daniel Ortiz, cuyo mandato de identidad consta precedentemente, en orden al delito por el cual fue requerido a juicio, por falta de acusación del fiscal y de las partes querellantes. 3. Absolver a Diego José Álvarez, Walter Eduardo Benítez, Fernando Sebastián Blanco, Cecilia Ruth Elizabeth Contino, César Daniel Acosta, Enrico Nicolás Llanola Rocha, Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gisell, Rocío Guadalupe Hernández, Franco Luciano Sórsoli, Esteban Daniel Silva, Romina Anaí Díaz, Ramón José Suárez, Belkis Elizabeth González, Rodolfo Jesús Morúa, Pablo Andrés Císcaro, Daniel Augusto Escobar y Alberto Daniel Crespo, cuyo dato de identidad consta presentemente en orden a los delitos por los cuales fueron acusados. 4. Ordenar la inmediata libertad de Diego José Álvarez, Walter Eduardo Benítez, Fernando Sebastián Blanco, Cecilia Ruth Elizabeth Contino, César Daniel Acosta, Enrique Nicolás Llanola Rocha, Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gisell y Esteban Daniel Silva, conforme lo dispuesto en el apartado precedente. A tal efecto, líbrense los despachos pertinentes y en consecuencia hágase saber al director del Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz y a los jefes de la Fuerza de Seguridad correspondiente que las libertades dispuestas deberán hacerse efectivas siempre que no pesare sobre las personas antes nombradas orden de detención, captura o condena emanadas de autoridad competente o se encuentren a disposición de otra magistratura, debiendo elaborarse las actas correspondientes, remitiendo a este tribunal las actuaciones pertinentes. Artículo 402 del Código de Procedimiento Penal de la Nación. 5. Poner a disposición de las partes la totalidad de las actuaciones y los respectivos respaldos digitales que componen la presente causa a los efectos de que formulen las denuncias que estimen pertinentes ante la autoridad que corresponda y que fueran anunciadas en el debate. 6. Diferir la regulación de los honorarios de los abogados particulares para su oportunidad. 7. Una vez firme la sentencia, remitir testimonio de la presente al Registro Nacional de Residencia. Artículo 2 de la Ley 22.117. 8. Tener presente las reservas recursivas formuladas por las partes. 9. Establecer el día 25 de septiembre de 2023 a las 20 horas para lectura de los fundamentos de la presente por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 400, último párrafo del Código de Procedimiento Penal de la Nación. 10. Insertar la presente en el protocolo de sentencia pública, el protocolo de sentencia, publicar en el Centro de Información Judicial, liberar las comunicaciones pertinentes y oportunamente archivar las actuaciones. Firmado, doctor Vázquez, doctor Martínez, doctor Paulucci en disidencia parcial. Disidencia parcial del suscripto. Primero, absolver a Fernando Sebastián Blanco, Cecilia Elizabeth Contino, Belkis Elizabeth González, Rodolfo José Murúa, Pablo Andrés Císcaro, Daniel Augusto Escobar y Alberto Daniel Crespo, cuyo demás dato de identidad consta precedentemente en orden a los delitos por el cual fueron acusados, por el beneficio de la duda. Artículo 3 del Código de Procedimiento Penal de la Nación. Condenar a Diego José Álvarez, Franco Luciano Sórsoli y Romina Anaí Díaz, cuyo demás dato de identidad consta precedentemente como coautores penalmente responsables del delito de privación ilegítima de libertad, agravado por haber sido cometido por funcionario público con abuso funcional. Artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal. En concurso, artículo 55 del Código Penal, con el delito de imposición de tortura seguido de la muerte de la víctima Franco Ezequiel Casco. Artículo 144 ter del Código Penal. A las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua y especial, accesorias legales y costas. Artículo 12, 29, inciso tercero, 45 y 55 del Código Penal y artículos 399, 403, 530, 531 y 535 del Código de Procedimiento Penal de la Nación. Tercero, condenar a Walter Eduardo Benítez, César Daniel Acosta, Enrique Llanola Rocha, Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gisell, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva y Ramón José Juárez, cuyo demás dato de identidad consta precedentemente como coautores penalmente responsables del delito de encubrimiento doblemente agravado. Artículo 277, inciso primero, apartado A, agravado por el inciso tercero, apartado A y D del Código Penal, a las penas de 6 años de prisión e inhabilitación absoluta y especial por igual tiempo al de la condena. Accesorias legales y costas. Artículos 12, 29, inciso 3, 45
279 del Código Penal y artículo 399, 403, 530, 531 y 536 del Código de Procedimiento Penal de la Nación. Cuarto, extraer copia de las constancias y declaraciones pertinentes y enviar las mismas a la Fiscalía Federal en turno para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública, atento a las contradicciones suscitadas entre las manifestaciones de los testigos Guillermo Apanovich y Martín Casella durante la audiencia de debate. Firmado el suscripto. Bien, eso es todo. Buenos días.